Bien, los últimos vídeos que voy a poner sobre razonando la fisiología o la respuesta y adaptación del organismo al ejercicio y entrenamiento respectivamente, a partir del conocimiento lo más profundo posible de lo que es el funcionamiento en condiciones normales, va a ser el sistema nervioso. Sé lo complejo que es, sé lo difícil que es y sé un poco también que de alguna manera pues hay mucho el desconocimiento que se tiene sobre ello. Por tanto, vamos a ir despacito, lo más despacito posible, para entender que el sistema nervioso es de alguna manera el responsable de cómo se integra toda la respuesta al ejercicio. Entonces, simplemente para recordar, vamos a ver cómo el sistema nervioso, pues en los vídeos anteriores que se han expuesto, en algunos, digamos, del cardiovascular y del respiratorio sobre todo, cómo interviene el sistema nervioso en la regulación cardiovascular. Reproduzco ahora la figura que en su momento di sobre la regulación del sistema cardiovascular. Recordamos que aquí teníamos el encéfalo y aquí tenemos la médula espinal, es decir, el sistema nervioso central, y cómo a través de las terminaciones nerviosas que van hacia el corazón, que parten del encéfalo por el sistema nervioso vegetativo parasimpático, y las terminaciones nerviosas que salen de la médula espinal a través del sistema nervioso vegetativo simpático que van al corazón y a los vasos sanguíneos. Por otra parte, se necesita una alimentación, es decir, una información hacia el encéfalo de las condiciones en las que tiene el corazón. Por lo tanto, quiere decir que el sistema nervioso es el encargado de ajustar las variables cardíacas y vasculares a la intensidad del ejercicio físico. Bien. Por otro lado, sabemos que vimos en el apartado correspondiente, en el que titulaba regulación de la respiración durante el ejercicio, que era la figura número 10, pues como también el sistema nervioso regula la respiración. Bien. Aquí, claro, la imagen es más compleja. ¿Por qué? Porque obviamente son varios la información procedente, digamos, del aparato respiratorio. Era una información procedente de lo que es la estructura del pulmón, era una información procedente de lo que era la estructura del tórax y es una información procedente también de las vías respiratorias, que están señalados con los números 1, vías respiratorias, 2, estructura del tórax y 3, estructura del propio pulmón. A eso hay que añadir que también recibe información el sistema nervioso de la cantidad de oxígeno y de CO2 que hay normalmente en la salida de la sangre ya después del pulmón, es decir, a nivel de los quimiorreceptores. Toda esta información es procesada por los centros que hay en el encéfalo y remitida otra vez y enviada otra vez a través del sistema nervioso vegetativo simpático y para el sistema nervioso vegetativo en general hacia el aparato respiratorio para modular la mecánica respiratoria y con ello modular digamos, pues los parámetros principales, que son el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Si con eso no ha quedado claro que el sistema nervioso se ha encargado de ajustar la respuesta del organismo al ejercicio, es decir, cardiovascular y respiratorio, pues ya para finalizar digamos, la figura que trata sobre el eje hipotálamo hipofisario, que segrega una cantidad de hormonas que están, digamos, directamente relacionadas con el sistema endocrino. Por lo tanto, más claridad y más contundencia en la argumentación no se puede tener. Es decir, que el sistema nervioso vegetativo es el responsable de integrar el funcionamiento cardiovascular, el funcionamiento respiratorio y el funcionamiento endocrino, o si se quiere, del metabolismo. Todo eso, ¿en qué tipo de ejercicios? Pues un ejercicio
que es el que es el paradigma de integración, que es el ejercicio de resistencia, también denominado ejercicio dinámico o ejercicio aeróbico, ¿vale? De cualquiera de esas tres maneras. Dinámico, ¿por qué? Porque se utiliza mucha masa muscular con poco desarrollo de fuerza. La resistencia es el típico que se utiliza, el término típico se dice, y aeróbico, un término que a mí no me gusta, pero bueno, que es un término que se suele utilizar para entender ese tipo de resistencia, ese tipo de ejercicio, es decir, el de fondo, para entendernos, pues con cuyo paradigma sería la maratón, como ejemplo de ejercicio de resistencia en competiciones de atletismo. Bien, por lo tanto, el sistema nervioso debe de coordinar la función del sistema cardiovascular, aparato respiratorio y obtención de energía y de la sangre, en cierta manera, porque si controlas el sistema cardiovascular estás controlando el aporte de oxígeno a los tejidos y al mismo tiempo tienes que controlar la secuencia de activación de los músculos. Si es en el ejercicio de carrera, pues la secuencia de los músculos del tren inferior fundamentalmente y también ayudado por el tren superior, por los miembros superiores. Por tanto, esta figura queda claro cómo, o pretende que quede muy claro cómo el sistema nervioso. Otra cuestión diferente es que sepamos exactamente, digamos, tengamos certeza absoluta de cómo se integra todo esto. Bueno, pues certeza científica, se entiende, certeza de sentido común ya ha quedado avalada de alguna manera por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Porque el sistema nervioso regula el sistema cardiovascular y el sistema nervioso regula el aparato respiratorio. Y además, más claro que el eje hipotálamo hipofisario, que regula la mayor parte de las hormonas, pues no creo que ofrezca duda a que realmente el sistema nervioso se convierte en el integrador. Que mucha gente puede pensar que es una perogrullada. Sí, es verdad, es una perogrullada. Cuando el lector sabe todo lo anterior. Porque claro, esto no es tan sencillo. Y lo de abajo y la regulación respiratoria tampoco es tan sencilla. Y la regulación del eje hipotálamo hipofisario, por ejemplo, cómo se explica el aumento en la secreción de hormonas que no tienen mucho sentido que actúen durante el ejercicio físico, porque para el sistema nervioso el ejercicio constituye un estrés y al constituir un estrés se anticipa de tal manera que a lo mejor libera una hormona que por otro lado no tendría mucho sentido, que sería liberar una hormona como la STH, que es una hormona claramente anabolizante o anabólica si se quiere, mientras que en el ejercicio tú necesitas todo lo contrario, necesitas el catabolismo. Por lo tanto, repito, esta figura final, digamos, remarca la importancia de saber el sistema nervioso. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo acabo de mencionar. Primero, que hay mucha complejidad en el sistema nervioso. Otra parte es más fácil de entenderla, mientras que, y aparte de la complejidad, las evidencias científicas, pues bueno, son las que son, porque obviamente no es fácil evaluar la actividad del sistema nervioso durante el ejercicio físico. Bueno, con esto hemos terminado la primera parte del sistema nervioso. ¿Vale? A continuación, que veríamos cómo está organizado el sistema nervioso para la integración de la respuesta, de forma muy sencilla y elemental. Bien. Después de ver cómo está organizado, veríamos un análisis elemental del movimiento, digamos, integrador, que es la marcha, o su extensión, que sería la carrera. ¿Vale? Y finalmente, pues miraríamos el cómo el sistema nervioso pues integra todas las respuestas fisiológicas, es decir, volviendo otra vez al principio, pero de alguna manera con ya el conocimiento anterior. Lógicamente esto es un elemental, muy sencillo, ¿vale? Y como tal, digamos, análisis elemental, pues queda cojo, pero en cualquier caso, pues pretende ilustrar la importancia que puede tener para la comprensión de lo que ocurre en un ejercicio el estudiar cuanto más el sistema nervioso.